¿Cómo están? Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer en el libro de Hebreos en esta mañana. El libro de Hebreos. En esta mañana leamos Hebreos, capítulo 4. Vamos a compartir Hebreos capítulo 4. Verso 9. Voy a leer en el verso 9. Dice así. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Nada más. Vamos a leer juntos, ¿qué les parece? El verso 9. Vamos a leer juntos el verso 9. 1, 2, 3. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Nada más, ese verso. Hoy vamos a leer este pasaje. El reposo del pueblo de Dios. ¿Qué entendemos por reposo o por día de reposo? Hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar a una persona para, pues, platicar, ¿verdad? Yo no sabía que, bueno, o sí, alguna idea tenía, ¿verdad?, de lo que esta persona, pues, creía. Pero actualmente hay gran cantidad de enseñanzas, sobre todo doctrinas. Pero algo también que nosotros debemos tener cuidado, y también sobre todo vemos pues la gracia que Dios nos ha permitido, porque aún con la misma Biblia se puede distorsionar o se malentiende la enseñanza. ¿Cuánta gente, verdad, está pensando que conoce la Biblia o que estudia la Biblia? ¿Cuánta gente piensa que está en el camino correcto? Eso no es de ahora, ¿verdad? No es de este tiempo, sino eso es desde antes también. Pablo, por ejemplo, pensó mucho tiempo que él estuvo caminando en el camino correcto. Y así, ¿cuánta gente hoy en día, verdad, está pensando que basándose en la Biblia o por los versos o algún texto que la Biblia dice, piensa que ese es el camino o la enseñanza correcta, porque su interpretación es personal, ¿verdad? Él lo entiende así. Entonces, hace poco, platicando con una persona él hablaba del día de reposo. Y de verdad me dejó muy sorprendido, sobre todo por el amplio conocimiento que él tenía del día de reposo. Porque sí, efectivamente, en la Biblia nos dice desde el libro de Génesis acerca del día de reposo. Pero también en los mandamientos, cuando Dios da los mandamientos a Moisés, nuevamente retoma como un mandamiento el día de reposo. Y por eso es que así, con un poquito de ese antecedente, nosotros podemos pensar que el día de reposo, o tal vez nosotros anteriormente pensamos, ¿verdad?, que el día de reposo se refiere a un día en el que nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Por eso es que algunos dicen, bueno, el día de reposo es entonces el día séptimo, el día sábado. Yo anteriormente también llegué a ir a una congregación que los días sábados no hacía nada. Entonces, esa era como la creencia, ¿no? ¿Y por qué el sábado? Entonces, porque el sábado es el día de reposo. El sábado era el día que se dedicaba completamente a tener el culto, a tener el servicio desde la mañana hasta la noche.
Y yo supuse, bueno, creo que sí es así, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Y cuando, debido a ese tipo de ideas, nosotros también, al hablar del sábado, ahora decimos, bueno, el sábado ya sabemos que no es simplemente cumplir, o no se refiere a un mandamiento, a cumplir ese día y a no hacer nada en ese día. Nosotros ya siendo salvos podemos tener otra idea un poquito más amplia, pero no deja de ser superficial conforme a lo que aquí nos dice el libro de Hebreos. Tal vez eso en el mundo pues que está fuera, ¿verdad?, del entendimiento de la palabra, está esa idea, ese concepto. El sábado es un mandamiento, es un día en el que tenemos nosotros que cumplirlo, no hacer nada. Eso puede ser que la gente religiosa pueda entenderlo así. Y nosotros como salvos, ¿cómo podríamos entender el día sábado? El día sábado es el día de reposo, en donde tenemos que descansar de nuestros problemas, de nuestras cargas, de nuestras dificultades. Y sentimos que es una idea o un concepto un poquito más profundo, más amplio. Pero cuando lo leemos a través del libro de Hebreos, como el autor lo está explicando, nos quedamos cortos y nos damos cuenta, tengo que cambiar mi manera de pensar. De hecho, como hace un poco de tiempo nosotros vimos, en el libro de Hebreos nos está reiteradamente diciendo, cambia tu manera de pensar. Tú has aprendido de una manera muy superficial, tú has aprendido de una manera muy religiosa, ya también ha quedado anticuada. Cambia tu manera de pensar. Antes, por ejemplo, yo pensaba, ¿verdad? Creo que por ahorrarme unos pesos voy a comprar algo. Esto está barato. Antes mucho tenía arraigada esa idea, ¿verdad? Por barato lo voy a comprar. Pero después de ver las pérdidas, de hacer como un cálculo, digo, parece que lo barato es bueno, pero lo barato sale caro. Es cierto, porque a la larga, ¿cuántas pérdidas más tiene? Una persona piensa, por comprar eso de calidad va a ser muy costoso. Pero a la larga, después, en verdad, gasta más y con menos calidad lo tiene. En muchos aspectos, ¿no? Y así uno tiene que empezar a cambiar su manera de pensar. Yo pensé que de verdad gastaría menos, pero en realidad es más caro. Hay muchas partes en las que en el sentido espiritual también el Señor nos hace cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos muchas ideas fijas, muchos pensamientos que cuando los vemos delante de la palabra, quita completamente nuestra idea. Nosotros ahora estamos preparando el evento de Scrooge. Cuando yo recién llegué aquí a Álamo en el 2019, no me acuerdo si ese fue el primer año o el segundo año que se hizo el festival. Creo que fue el segundo año que se hizo el festival de Scrooge en México. Pero en esa ocasión, en el año 2019, se invitó a otras sedes para que se llevara la obra. Y yo, ¿verdad?, cuando escuché esa invitación, esa convocatoria, pues consideré que era algo muy importante. Porque en mi corazón yo sentí una gran necesidad, más que de hacer algo. Tiene que darse a conocer a IYF, tiene que darse a conocer nuestra iglesia.
Y el traer esa obra de Scrooge para mí era algo muy importante porque es muy diferente, ¿verdad? Cuando nosotros de manera individual, nosotros nos acercamos o nosotros hacemos un trabajo de manera individual, a cuando tenemos ese respaldo de la iglesia. Cuando la iglesia ve un evento de tal magnitud, ellos no solamente ven a una iglesia de Álamos, ellos ven, wow, es muy grande tu organización. Por eso, en esa parte el pastor Pablo nos ha dirigido y también nos ha enseñado cómo trabajar. No solamente hay quienes hacen mucho, pero sin el respaldo de la iglesia. Entonces, es un trabajo en realidad como desperdiciado. Parece que trabaja mucho, pero no tiene el respaldo de la iglesia. Es muy diferente el resultado. Es como, por ejemplo, una sandía da una vuelta. Una sandía da una vuelta. ¿Cuánto va a recorrer? ¿De dónde a dónde va a llegar? Pero en cambio una semilla de mostaza da 1000 vueltas. ¿Quién va a recorrer más? Una sandía, está una sandía y da una vuelta, ¿no? Y una semilla de mostaza da 1000 vueltas. ¿Quién va a recorrer más? Claro, ¿no? O sea, eso es lo que el pastor nos ha, pues insistido. No trabajen simplemente por trabajar con la iglesia. Entonces, el recorrido va a ser, o sea, muy distinto, ¿no? Y yo tengo bien entendido eso. O sea, nosotros necesitamos siempre el respaldo de nuestra iglesia. No estamos solos. Entonces, por eso, el traer esa obra de Scrooge en ese año fue algo muy importante para mí. Pero nosotros tocábamos puertas, ¿verdad? Nosotros tocábamos puertas, también buscábamos patrocinadores. Y finalmente, con los recursos propios de la iglesia fue que se pudo pues absorber todo lo que implicó traer la obra de Scrooge, pagar el autobús, pagar los alimentos, pagar el hospedaje de los jóvenes. Pero finalmente nosotros nos sentimos muy contentos porque vimos que en esa ocasión el Casa de Cultura, en esa ocasión para nosotros fue, o para mí fue algo grande porque aunque hubo poca promoción, pero cerca de 250, o sea, casi el 80% de lleno estuvo el auditorio de Casa de Cultura. Fue en ese momento para nosotros algo como grande, ¿no? Se atravesó la pandemia. 2019, 2020, 2021, 2022. Nuevamente, otra vez se anunció, va a haber gira de Scrooge. Por otro lado, también vamos a pedir esta vez. Vamos a pedir esta vez. Y así fue como nuevamente solicitamos, pastor, yo también quiero, ¿no? Que traigamos aquí a Álamo. El año pasado me pareció muy hermoso. Igual en un principio tocamos puertas, pedimos apoyos, un poquito, hubo algunas personas que reaccionaron, ¿verdad? Que hubo algunos patrocinadores. No así como yo hubiera querido, ¿verdad? Pero finalmente casi, yo creo que el 80% de los recursos fueron sustentados por la iglesia otra vez. El transporte, los hospedajes, que al final los jóvenes se les quedó el recuerdo del hospedaje. Porque el último día me hablaban en la madrugada, pastor, venga, los hospedamos en los hoteles, yo pensando esos hoteles son buenos, ¿no? Me hablaron de, pastor, ven, este hotel está bien feo. No les digo el nombre, este hotel está bien feo, venga. Ya cuando llegamos, Dios mío, está feo. Entonces ya los sacamos en la madrugada buscando el lugar donde hospedarlos a los jóvenes. Y luego
de repente hubo cambio, porque así es aquí, ¿verdad? Hubo cambio de planes. Se van a quedar otro día, me dijo Enoc, el hijo del pastor. Otro día más se quedan. Y ya le dije al pastor Pablo, lo que pasa es que en Álamo, no usamos ducha, o sea, no usamos agua caliente. La mayoría no usa agua caliente, ¿no? Por eso, para los jóvenes va a ser un poquito incómodo y estar aquí, porque solo rentamos el hotel por una noche y ya no hay más lugar, está todo saturado. No hay problema, me dijo, no hay problema, que se queden aquí en la iglesia. Bueno. La ducha, se estaba yendo la luz, se sobrecargaba la electricidad. Había unos que estaban con la cara, pero de mal. ¿Para qué vine? Así estaban algunos jóvenes, ¿no? Bien de malas. En la noche batallando para bañarse. Ay, Dios mío. Bueno, pero ya finalmente ellos terminó la obra. La alcaldesa fue. La hija de la alcaldesa fue. Varias personas reconocidas o pues influyentes, ¿no? Algo influyentes de aquí participaron. Al otro día, en la noche recibo un mensaje, la alcaldesa me manda un mensaje, me dice que quería entrevistarse con el pastor Pablo. Por eso es que le dije en la noche al pastor, la alcaldesa quiere pues reunirse con usted. No estaba planeado eso, ¿no? Pero me dijo el pastor, claro, si es una invitación que me hace la alcaldesa, yo me dispongo, hago todo para que vaya allá. Nos invitó a un restaurante allá por la carretera nacional, ¿verdad? Sí se llama así, ¿verdad? Bueno, ahí nos invitó, ahí estuvimos un rato esperando, no llegaba. El pastor dijo, bueno, pues si no, entonces yo me voy. Pastor, en eso llega la alcaldesa. Ya empieza a platicar con el pastor y le menciona sobre hacer un convenio. Y quedó muy contenta. Quedó así la conversación, la plática. Entonces, yo vi que desde ahí se abrieron, quedaron muy abiertos con nosotros, ¿no? Y más pude yo ver que, pues siempre cuando la gente se motiva cuando ellos ven, en un principio, como no conocen, piensan que somos pues algo así muy simple, muy nada, ¿no? Hasta sienten como menosprecio porque no conocen, pero cuando lo ven como lo que ella y ellos vieron, se quedaron sorprendidos. Porque esa es nuestra iglesia. No estamos hablando de Álamo, es nuestra iglesia, la iglesia México, Corea, es nuestra iglesia. Entonces, ella quedó impactada, quedaron muy pues también emocionados. No les pedimos nada, realmente solo fueron. Yo estoy entendido, ¿verdad? Tal vez ellos, pues, hubo quienes decían, hasta algunos me dijeron, ¿no? ¿Cómo? ¿Les apoyaron? Pues no. ¿Y cómo? Y ahora se ponen así ¿cómo? No sé, así me dijo, ¿no? Se ponen la etiqueta de que ellos fueron los que hicieron esto. A mí no me interesa, ¿no? A mí no me importa. Pudimos nosotros con gran satisfacción ver cómo Dios nos ayudó para poder hacer eso. Pero siento bien claro que el poder tener el contacto, ¿verdad? El poder relacionarnos, el poder con los representantes es muy importante porque esa es nuestra forma de trabajar. No es que seamos ambiciosos, pero esa es la manera de trabajar. La sandía, repito, una vuelta da, avanza bastante, pero hay quien mucho hace y sigue ahí mismo, ¿no? En el mismo lugar. Después de eso,
nosotros nos entrevistamos con la hija de la alcaldesa. Queremos empezar academias. ¿Qué quieren? Pues queremos una instalación. Entonces nos recomendó la escuela primaria, la de la Pueblo Nuevo. Ahí estuvimos haciendo durante cada sábado, nos prestaban las instalaciones perfectas, ¿no? Un día una iglesia como esa instalación vamos a tener, así. Una instalación grande, donde podamos tener clases, donde podamos tener canchas, donde podamos tener así un día Dios nos va a permitir. Así nosotros tuvimos las clases ahí, las academias, de una manera muy buena. Los jóvenes, ¿en dónde están? En la escuela primaria tal. Sí, hasta les daba confianza, llegaban bien el sábado. Fue muy buen, eso me quedó muy, o sea, el tener este contacto, hasta dónde nos puede llegar a beneficiar a nosotros también. Así trabajamos. Nuevamente, Scrooge se va a presentar. Entonces, en esta ocasión, yo había pensado en un principio, aquí en Álamo está muy chico el lugar. El único lugar apropiado, Casa de Cultura. No hay otra instalación. Pero mi interés, que se dé a conocer. Sí, o sea, si vienen, pero si no lo damos a conocer, va a ser muy limitado, ¿no? Vamos a sentir como una pérdida. Por eso me fui a Tuxpan. Una hermana nos contactó con la segunda regidora de allá, la cual dijo, ¿verdad? Bueno, yo les voy a apoyar. Pero hace poquito una llamada, porque se está haciendo el calendario de la gira de Scrooge, que ahora va a ser muy amplio, ¿no? Va a abarcar varios estados. En esta ocasión recibí una llamada. Primeramente el pastor Emanuel Cruz me llama. El pastor Pablo quiere saber qué seguimiento se ha dado a la alcaldesa. Enseguida el pastor me habla. ¿Qué seguimiento le has dado? Pastor, desde que nosotros terminamos la obra de Scrooge, desde ese momento hemos estado trabajando. O sea, pues ellos nos han apoyado, ¿verdad? Hemos hecho pues el Korean Day, nos consiguieron la Escuela Constitución, nos apoyaron cuando las misioneras vinieron, nos prestaron el auditorio para hacer una conferencia de educación sexual. Hemos trabajado con ellos. Muy bien. Pastor, aprovecho. No hay instalaciones aquí en Álamo. Estoy pensando en Tuxpan, pero tampoco hay. Por el tiempo hagan aquí, me dijo. Está bien, pastor, sentí. Ya, aquí vamos a hacer. En esta semana mandé el mensaje a nuestro contacto, que ha sido el director de la Juventud de Álamo. Director, necesitamos encontrarnos con la alcaldesa. Creo que no conocen bien, así yo sentí eso, no conocen bien de qué estamos hablando. Quisiera yo, cara a cara, ¿verdad?, decirle, este es el plan, mire, esta obra es un regalo maravilloso para la gente de Álamo, por lo cual tenemos que trabajarlo juntos. Yo tenía esa intención, ¿verdad?, de decirle, por eso, ingeniero, necesito que me consiga una cita con la alcaldesa. Sí, voy a verlo. Y después me llama unos días, ¿puede venir aquí No, me manda un mensaje, me dice, oiga, ¿vino aquí al municipio? Sí, pero no estaba la alcaldesa. Es que están hablando del evento de ustedes. ¿Cómo? Sí, están hablando, ahorita hay reunión de ellos, y tocaron el tema de la obra de Scrooge. Y la alcaldesa dice que quiere tomarlo como evento suyo. ¿Cómo? Sí, así están hablando. Bueno. Al día siguiente ya me llama, venga, ¿puede venir? Sí.
y me atendió el director de eventos especiales. Yo lo reconocía. Lo he visto. ¿Dónde lo he visto a él? Así luego paso, ¿no? Veo gente, los veo, o me saludan. ¿Dónde lo he visto? No me acuerdo. De los hermanos sí me acuerdo, ¿eh? De los hermanos sí, no se preocupen ustedes. Pero así hay gente que cuando, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde? ¿En sueños o dónde? Pero sí lo he visto. ¿Dónde? No me acuerdo. Y bueno, ya ni modo, qué lástima, pero sí lo he visto. ¿Dónde lo vi? Y lo veía, ¿dónde lo he visto? Y ya empezó, ¿qué van a hacer? No, pues el evento, bla. Como el que hicieron en la Constitución. Sí es cierto. Usted es el director de la Escuela Constitución, sí. Mucho gusto, director, qué bueno, me da gusto volver a verlo. Cuando la misionera Lía y Adriana vinieron y nos prestaron una escuela donde hicimos el Korean Day. Resulta que el director de esa escuela es director de los eventos especiales de aquí del municipio, ¿no? Director, ya nos conoce entonces. Sí, ya. Muy bien, empezamos bien. Así fue el encuentro, ¿no? Y luego, mire, la alcaldesa quiere tomar este evento como suyo. ¿Cómo? Sí. Se van a festejar 170 años del natalicio o fundación de Álamo. Antes pertenecía a Puebla, pero hace 170 años se hizo como un municipio ya independiente. Y por eso la festividad coincide 1, 2 y 3 de diciembre. Entonces, en los primeros días, ella está considerando traer a la orquesta folclórica, orquesta filarmónica, dice. El 1, el 2, no sé qué cosa, y el 3, ustedes. ¿Qué necesitan? Bueno, hospedaje, transporte, alimentos, la pista de hielo, el auditorio, porque quiero que el culto sea ahí en el auditorio del DIF, el culto el domingo, esperando que el pastor Pablo, ¿verdad?, sea quien venga a dirigirlo. Entonces, en eso quedaron los planes, ¿no? Me dice, los alimentos, eso no se preocupen, porque hace poquito vinieron unos rusos, dice, y les prepararon comida especial y, ellos dijeron, queremos esta comida, y así se las hicieron. Bueno, entonces, ¿sabes qué, Rocío? Costillitas de BBQ, eso queremos para los jóvenes. Ustedes no se preocupen, ¿cuántos son? 80, ya empezó a hacer números. Ay, Dios, entonces, ¿y hospedaje? 80, para 80. En los hoteles. Sí, en los hoteles. Bueno, aunque sea que las niñas se hospeden. Bueno, no le hace, pero que se hospeden en los hoteles. El transporte también está en eso. No sé, ¿verdad? Pero me dijo, el evento se está pensando hacer allá en donde se hizo donde se pone la feria del... Pero dice que se va a habilitar. ¿Qué quieren? Luces, sonido, piernas del teatro, todo habilitado bien. Me dice, sí, todo eso podemos instalar, habilitar. ¿Cuántas personas más o menos van? 1000. Bueno, así va a ser. Entonces, Dios trabaja siempre de diferente forma. Siempre Él
de maneras distintas, no siempre Él con base a la experiencia o con base a nuestras condiciones, Él obra. Sino siempre Dios, conforme a su propósito y su voluntad, Él hace su obra. Y yo quiero preguntar a ustedes, hermanos, ¿qué piensan, o sea, qué pensamos que es el reposo de Dios? Cuando se refiere al reposo de Dios, cuando se refiere aquí, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿A qué se referirá? ¿De qué reposo está hablando? ¿Qué reposo es el que Él ha preparado para nosotros? ¿Qué reposo Él hablará? ¿O qué reposo usted piensa que Dios le ha preparado? Recibir a Cristo. Descansemos, tiene todo preparado. Sí. Casi, ¿verdad? O sea, casi, pero no. Reposo es Él. Sí. Yo pienso, ¿verdad? Pues que descanse de mis problemas, de mis dificultades, ¿no? Yo pienso que eso es reposo. A lo mejor alguno dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Alguno pues entenderá como pues descansar de sus problemas, ¿verdad? Pero es ahí donde nos lleva esta lectura a entender que todavía nos falta para entrar al reposo, porque nuestro concepto de reposo está todavía muy lejano a lo que realmente el Señor desea decirnos o desea enseñar a nosotros. Desde el Génesis nos habla acerca del reposo que tiene, pero también mucha gente piensa, ¿verdad?, que el reposo será cuando nosotros nos encontremos en la gloria. O también mucha gente dice, ya son 6,000 años, ya desde que la humanidad se creó son 6,000 años, entonces el séptimo año es el día de reposo. O sea, el milenio es el día de reposo. El séptimo año, el día de reposo, ¿no? Llevamos 6 días, 6 años, o sea, 6 días, 6,000 años. Hay quien puede, o así, entiende, pero nos seguimos quedando cortos con eso, porque ¿qué nos dice Génesis acerca del reposo? Vamos a ver, por favor, el libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer, por favor, Génesis, capítulo 2. ¿Sí? Génesis 2. ¿Sí? Génesis 2, verso 2. ¿Ok? Génesis 2, verso 2, dice así. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sí, a ver, pero nuevamente, hermanos, vamos a profundizar más en esta lectura. ¿Se refiere esto a que Dios dejó de trabajar? ¿Se refiere esto a que en el día de reposo, el día de reposo entonces significa no tener labor alguna? ¿Eso nos está diciendo? O sea, Dios durante 6 días hizo su labor
y el séptimo día, el día sexto terminó su labor y es cuando Él reposa y a partir del día séptimo, ¿verdad? Él entró en el reposo porque su labor la acabó en el día sexto. Entonces el séptimo representa el reposo. ¿Esto quiere decir el reposo de Dios? O sea, en un día en donde Él ya no hace nada. Como el concepto que tenemos de reposo, que así sentimos, así pensamos, ¿no? El reposo representa no hacer nada, o sea, no tener obras, ¿verdad? Dios está diciendo esto aquí, que ese día ya no hizo nada, por eso inicia el día de reposo. El día de reposo no representa que Dios dejó de trabajar, sino ¿qué es el día de reposo? Dios hizo el primer día, ¿verdad? Y todos los días dijo Dios que fue bueno, cada uno de los días dijo el día 1 fue bueno, el día 3 fue bueno, el día 2 no habla que fue bueno, ¿no? El día 3 fue bueno, el día 4 fue bueno, el día 5 fue bueno, el día 6 fue bueno. Pero ¿será entonces que terminando ya el de trabajar ya descansó? No habla esto. ¿Qué ocurrió? Lo que fue el antecedente del día de reposo. Esto nos da a entender qué significa el día de reposo para Dios. Y de la misma manera, ¿qué es el día de reposo para nosotros? O sea, ¿qué es el verdadero reposo en el cual nosotros debemos estar? En el cual Dios desea que nosotros entremos. ¿Qué sucedió? Lo que concluyó y que significó el inicio del día de reposo. Aquí dice, vamos a ver, en el capítulo 2:7 de Génesis 2:7. Dice así, 2:7. Dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y si entonces dice, ¿verdad? A diferencia de otros elementos, otras formas que había Dios en la creación hecho, ¿verdad? A diferencia de eso, que de la nada hizo lo que existe ahora, a diferencia de eso, el hombre no fue hecho de la nada, no fue hecho de lo que no estaba, sino que el hombre fue hecho de la tierra, porque de antes, en el capítulo 1, verso 26, verso 26, ¿qué dice? El 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa? Cuando Dios obtuvo un ser que expresara la gloria de Dios, eso representó el reposo de Dios. Ese es el reposo de Dios. O sea, hasta que Él consiguió un ser que lo representara y que expresara a Dios, eso es el inicio del reposo. Eso es lo que dio la satisfacción a Dios de tal manera que reposo. O sea, Dios no descansó hasta que obtuvo a ese ser que le expresara, que le glorificara. Este es el verdadero reposo que Dios está señalando. O sea, el reposo no es Dios dejó de trabajar. El reposo es Dios obtuvo a un ser que le glorifique a Él. Ese es el reposo verdadero. Por eso nuestra idea, ¿qué es? Reposar es no hacer nada. No. Obtener a ese ser que glorifica a Dios
es el reposo. Puede ser que yo haga muchas cosas. Puede ser que yo trabaje mucho, pero no estoy en el reposo. Porque ya ahora podemos entender que el reposo de Dios no es trabajar. El reposo de Dios es obtener a una persona que le glorifique. Es por eso que cuando nuestra vida no está enfocada en ese sentido, no tiene sentido. Así es. Usted mismo va a sentir si hay reposo o no en su vida. Si nuestra vida no está enfocada para obtener aquel ser que glorifique a Dios, usted mismo dirá, ¿por qué no tengo reposo? Viene a la iglesia, hace, trabaja, sirve, o a su manera lo hace, pero no tiene reposo. ¿Por qué? Porque todavía no entro en el reposo de Dios. Porque ¿cuál es el reposo de Dios? Por eso, hermanos, por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros, ¿verdad? Por una persona, ¿verdad? O cómo es que nos permite Dios el expresar a Dios, nos permite el compartir, el dirigir a otras personas al Evangelio, y sobre todo cuando usted puede ver cómo aquellas personas son dirigidas a la salvación, son dirigidas a la vida, usted experimenta el reposo verdadero. Ninguna otra cosa nos da tanto reposo como eso. Porque ese es el reposo verdadero de Dios. Cuando Él formó a ese hombre que glorificó a Él, Dios dijo, estoy satisfecho. Vio Dios que todo era bueno. No hubo nada más que a Dios le dijera, o que por lo que Dios dijera, qué bonita luz, qué bonito cielo, qué bonito mar, qué bonitos animales. Dios no dijo eso, no se sintió satisfecho por ninguna otra cosa. Cuando Él obtuvo a ese ser que era la expresión y la imagen de Dios, Dios dijo, este es el reposo, estoy satisfecho. Cuando usted ve cómo las personas reciben salvación, es cuando usted puede experimentar el reposo verdadero. De otra forma, no va a experimentar el reposo. 1 año, 2 años, 10 años en la iglesia, viene, es religioso, como una rutina. Sirve, trabaja, se esfuerza. Por eso no tiene reposo. Cumple. Por eso, porque ya usted en su concepto solo que hace, trabaja, hace. Piensa que ese es el servicio o piensa que ese es el trabajo y ese es la dirección, ¿no? Cumple. A veces siente que el pastor le está viendo porque no viene el culto. Pero eso no es el problema. Usted simplemente desconoce o está ajeno al reposo que Dios ya ha dicho, ha indicado. Entonces así, veamos, por favor, vamos a ver San Juan capítulo 5. Vamos a ver, por favor, San Juan 5. San Juan 5. Verso 9. ¿Sí? Vea usted.
Dice así. Dice el verso 9. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fíjese bien. ¿Qué nos está? Es una pareja de lo que habla de lo que es el día de reposo, ¿no? Dice aquí en esta parte de San Juan capítulo 5, Jesús hizo una obra, un milagro en día de reposo. Había un hombre paralítico de 38 años que estaba enfermo, ese hombre. Y justamente en día de reposo Jesús sana a ese hombre paralítico. ¿Se cumplió el día de reposo? ¿Qué es el día de reposo? Para Dios, ¿qué es el día de reposo? ¿Qué es el día de reposo para el Señor? Obtener un hombre que glorifique a Dios. Rescatarlo de la tiniebla, rescatarlo de la potestad del diablo. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué está haciendo un día de reposo Jesús? Por eso, ¿quién está aquí? ¿Quién está? El hombre paralítico. ¿No? Él está siendo en el día de reposo rescatado, porque ese es el día de reposo para Dios, ¿no? Rescatar a la persona de la tiniebla, ¿no? Ese es el día de reposo. Entonces, Él está en día de reposo, pero los judíos, dice, verso 16, dice así. ¿Cómo dice? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Eso es estar en el día de reposo? Ellos están en el día de reposo, pero procuran matar. Ellos no hacen nada, pero están, en el fondo, están procurando matar a Jesús. ¿Ese es día de reposo? ¿No? Parece que están ellos cumpliendo el día de reposo. No hacen nada el día de reposo, pero quieren matar. Entonces, ese es el día de reposo. ¿Cómo ellos, imagínense, cómo estarán dentro, queriendo con coraje, con enojo? ¿Cómo Él hace? ¿Cómo? Él está en reposo. Eso no es reposo. ¿Y qué? Jesús, ¿qué está hablando aquí? Fíjense, aquí en el verso 17. ¿Qué dice? Veamos, vamos a leer juntos el verso 17, por favor. Vamos a leer todos juntos el verso 17. Leamos 1, 2, 3. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque ese es el día de reposo. O sea, yo no voy a descansar hasta que se levante una persona más rescatada de las garras del infierno, de la corrupción del diablo. Hasta que esa persona sea rescatada, yo no voy a dejar de trabajar. Porque para mí el día de reposo es que esa persona se rescate. Que esa persona sea restaurada. Ese es el trabajo. Y eso es mi reposo. Por eso, ¿qué no entienden ustedes? ¿Qué no entienden? Esa es la obra de mi Padre. Eso es lo que mi Padre está haciendo en día de reposo. O sea, ese es el reposo verdadero de mi Padre. A eso le satisface a mi Padre. Y eso mismo que mi Padre hace, yo también lo hago. Así que ustedes solamente están limitados en ese pensamiento, en esa idea simple de que no debo hacer nada en día de reposo. Así Jesús está diciéndoles aquí a estos hombres. Ustedes están entendiendo de otra manera completamente torcida lo que en verdad tiene el significado del reposo. Hasta mi Padre va a trabajar hasta que ese hombre paralítico y hasta que ustedes y hasta que otro, ¿verdad?, sea rescatado. Hasta ahí mi Padre trabajará, porque eso es lo que mi Padre le da, reposo. Usted igual. ¿Cuándo nosotros sentimos ese reposo?
Yo le decía al director, ¿por qué lo hacen? Me decía, director, nosotros somos una organización con principios cristianos. Nuestro fundamento es la Biblia. Y por medio de la Biblia transmitimos los valores. Entonces una señora que estaba ahí, luego he querido entrar, vengo a comer aquí afuera y los he visto. Entre, cuando quiera, entre. Le dijimos, sí, voy a entrar, voy a escuchar. Sí, claro, entre cuando usted guste. Porque ese es nuestro reposo. Pensar, ¿verdad? ¿Cuánta gente va a poder escuchar en ese evento que para el municipio es importante? Y de ahí, o sea, yo más que otra cosa, cada asunto, y cada vez más, ¿verdad? Estoy seguro que cada asunto que Dios nos permite, ¿por qué tenemos reposo? Porque sabemos que la finalidad es esa, compartir el Evangelio. Estoy estudiando ahora, estoy aprendiendo mucho también en la escuela. Ahorita estoy en finales de semestre y reprobé una materia. Y dije, ¿cómo que reprueba uno una materia? Si no es números. Pero la maestra me reprobó. Así de plano, ¿no? Lo siento, te voy a poner NP. Maestra, me da otra oportunidad. 0, no. Otra vez voy a cursar ese semestre. Ahora entiendo a los universitarios. Pero digo, va a valer la pena. Va a valer la pena. 6, sexto semestre, séptimo, octavo, noveno, 3 más. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Un poquito más. Por el Evangelio. Ahora entiendo cuál es el reposo. El reposo no es trabajar. El reposo, ¿qué es? Mi Padre trabaja y en lo que Él trabaja, yo trabajo. ¿Qué quiere el Padre, hermanos? Lo mismo que el Padre quiere. ¿Usted también? Entonces, contestando esa pregunta, usted podrá saber si está o no en el reposo. Lo mismo que el Padre quiere también usted. Hasta ahora mi Padre trabaja. ¿Qué trabaja? Quiere más, una persona más rescatar. Ese es el trabajo de mi Padre. Hace, trabaja, le clama, le pide que sus problemas sean solucionados, que sus problemas sean resueltos, que su vida se mejore. Yo creo que eso no es el reposo. Por eso usted se cansa. Y por eso usted luego se frustra. ¿Por qué Dios no me contesta? Porque usted no está en el trabajo que el Padre quiere. Una situación sucede. Dios ahora está trabajando en ese hermano para volverle al reposo. Pero esa situación usted la ve como una tristeza o dolor. ¿Por qué pasa? Pero Dios está eso permitiendo para que venga al reposo. O sea, a la voluntad y a su plan de Él. Se afine con Él, ¿no? Así el Señor hace. Nos vuelve a su sentir, a su trabajo de Él. ¿Para qué usted estudia? ¿Para qué usted trabaja?
¿Para qué usted vive? ¿Para qué? Cuando usted responde esas preguntas, usted podrá sentir, ¿estoy o no en el reposo del Señor? ¿Para qué lo hace? Pregúntese usted personalmente. ¿Para qué vive? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué hace esto? Y usted va a poder darse cuenta. Este es el reposo del Señor. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué nosotros? ¿Para qué el Señor hace? ¿Para qué el Padre trabaja? Jesucristo aquí, ¿verdad? El día de reposo, conforme al sentir del Padre, porque el día de reposo es que muchos sean rescatados, ¿no? Ese es el día de reposo. Y en el capítulo 4 es lo mismo. Veamos, por favor. ¿Cómo dice aquí? En el capítulo 4, en el verso... vamos a ver en el verso... Aquí en el capítulo 4, verso 32, verso 32, dice así. Verso 31 dice, vea usted, igualmente, ¿no? Capítulo 4 de San Juan, verso 31, dice así. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué me da? ¿Qué me satisface? ¿Qué me hace sentir lleno, o sea, satisfecho, hermanos? ¿Qué me hace sentir satisfecho? ¿Casarse? ¿Tener hijos? ¿Tener un buen trabajo? ¿Qué me hace sentir satisfecho, hermanos? Por eso el Señor está diciendo, aún falta el reposo, que el pueblo de Dios entre al reposo. Entonces imagínese usted, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Atravesó el Mar Rojo, después atravesó el desierto y les llevó ¿a dónde? A la tierra prometida, que es la tierra del reposo. Entonces, ¿por qué es tierra de reposo? ¿Por qué está hablando que el reposo es la tierra de reposo? Es lo mismo. O sea, ¿qué es el reposo? Expresar a Dios. ¿Y qué pasó en la tierra de reposo? En la tierra de Canaán, ¿qué consiguió Dios? ¿Por qué, aunque ellos habían sido salvados? ¿Por qué decía, todavía falta que entren en el reposo? ¿Acaso salvos no es reposar? ¿Por qué dice, aunque ellos fueron salvados de Egipto, aunque ellos atravesaron el Mar Rojo, aunque ellos estuvieron en el desierto, por qué dice, aún falta que entren en el reposo? Porque ahí ellos tenían que hacer, ¿qué? El tabernáculo. Ellos tenían que hacer ese lugar donde Dios se expresara. Por eso es la tierra de reposo, porque ahí es donde se iba a concretar, ¿no? El reposo del Señor, donde el pueblo, ¿verdad?, expresara a Dios a través de la adoración a Él. Ese es el reposo que Dios les prometió al pueblo de Israel. Los levantó, los preparó como ese pueblo que adorara y expresara a Dios. Entonces, ¿cuál es el reposo que ahora Dios está hablando para con nosotros? Fuimos salvos, fuimos rescatados de Egipto, fuimos rescatados del mundo, atravesamos el Mar Rojo.
Y nos dice, todavía falta que entres al reposo. ¿Qué es el reposo entonces? Bueno, doctrinalmente hay 3 reposos. Uno, vamos a ver primeramente en el libro de Mateo 11, 28 y 29. ¿Sí? Mateo 11, 28 y 29. ¿Sí? Veamos, por favor. Vamos a ver. San Mateo capítulo 11, 28 y 29. Dice, ese es un reposo. Ve usted. San Mateo capítulo 11, verso 28, verso 29. Dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es un reposo. Primeramente, un reposo que Dios está diciendo es la iglesia. Entrar en la iglesia. Soy salvo. Fui rescatado del mundo. Pero aún, todavía, no entro en la vida de la iglesia. O sea, aún no estoy caminando con el corazón de la iglesia. La iglesia hacia dónde va caminando. Que las almas sean rescatadas. Como el arca de Noé. Esa es la función de la iglesia. Para eso la iglesia está expresando a Dios. Ese es el reposo de la iglesia. Todo lo que aquí se hace en la iglesia con esa finalidad es campamentos mundiales, obras como esta presentación musical, alguna conferencia, tantas modalidades que se han pues formado, creado, se están dando, todo es con esa finalidad. Ese es el propósito. Así la iglesia. Hay quien todavía no ha entrado en ese reposo. Entonces el primer reposo que nos dice aquí la Biblia es ¿verdad? No de que nuestros problemas se solucionaron, nuestros problemas se han ya acabado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. No es eso. Ya no tengo problemas. Sí, en un principio, cuando fuimos salvos, así estamos, agobiados, atribulados por las situaciones, por las dificultades. Pero en realidad este no es el reposo verdadero. Después de que usted caminó, o sea, recibió la salvación, y usted sigue viviendo en ese mismo concepto, que mis problemas se solucionen. Y siempre, después de salvo, su objetivo sigue siendo el mismo, que mis problemas se solucionen, que mis problemas ya se acaben. Usted no va a sentir el reposo, por más que no tenga problemas. Hasta que después entra al corazón de la iglesia y al corazón de Cristo, que es que las personas sean salvas por ti, o sea, tú seas ese instrumento. Ese es como mi padre trabaja, hasta ahora yo también trabajo. Hasta ese punto, usted sentirá el reposo verdadero. No de los problemas cuando se solucionan. Por eso, hasta entender este pasaje así sería algo muy superficial. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No tener problemas es el reposo. Para eso entramos en Cristo. No, eso no significa. Sino por mi vida o por mi muerte. Que sea un instrumento para que otros escuchen y sirvan y se acerquen a Dios. Ese es el propósito. Bueno, este es un reposo que el Señor nos dio. Otro reposo que está muy ligado a esto es cuando Él regrese por segunda vez. Y eso nos dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver, por favor. Apocalipsis capítulo 20.
Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Dice así, fíjese usted lo que dice el verso 1, verso al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese es el segundo reposo. Y el 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí dice, ¿verdad? Primeramente, los que hemos recibido la salvación, es un reposo que nos ha permitido en esta vida para entrar en Cristo Jesús, en la iglesia. Segundo reposo que nos dice aquí, después, en su segundo regreso del Señor, todos aquellos quienes en esta vida, viviendo por fe, caminaron, dice que Él está preparando también reinar con ellos, dice aquí. Es el segundo reposo que habla aquí. Y el tercer reposo es la eternidad, ¿no? Que todos por igual entraremos. Todos los que hemos recibido la salvación entraremos. Eso es algunos de los reposos que aquí la Biblia nos dice. Pero el que ahora nosotros estamos viendo. Y no debemos esperar ni pensar hasta que llegue ese día o hasta que venga la eternidad, sino en el reposo que nos está hablando el libro de Hebreos. Vamos a ver, vamos a volver a Hebreos, por favor. Es lo que aquí en el capítulo, vamos a ver Hebreos dice, vamos a leer en el verso. Vamos a ver primero el capítulo 3, verso 7, por favor. Hebreos capítulo 3, verso 7. Dice así, fíjese usted lo que dice. Hebreos 3, verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, fíjese usted, si oyereis hoy su voz, ahí vamos a poner atención. Si oyereis hoy su voz. Y ahora el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Fíjese, varias veces dice hoy, ¿sí? Escucha hoy, pero vamos a ver a qué se refiere. Hoy, ya 3 pasajes nos dicen oí su voz, ¿no? Oí su voz, dice, y vamos a ver el verso, también el capítulo 4 y 7. A esto se refiere, dice así, vean ustedes, verso 7, 4, 7. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, cuando se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Cuando está diciendo el reposo de hoy, no está hablando del reposo del milenio, del reposo de la eternidad. Cuando está diciendo el reposo del pueblo de Dios, usted es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo en el que Dios desea llevar e introducir a todos nosotros? ¿Cuándo?
usted es introducido a la iglesia, cuando usted es introducido a lo que nos dice San Mateo capítulo 11, si alguno estuviere cargado y trabajado, venid a mí los que estuvieren trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el reposo que está diciendo hoy. ¿Tú cuál es el objetivo? ¿Cuál es el camino y la dirección que tú estás tomando? ¿Hacia dónde tú estás haciéndote? ¿Qué estás haciendo? Digamos, el autor les está diciendo a los hebreos, ya ustedes dejen esa vida de solamente legalismos, solamente obras y trabajos. Conéctense a la vida de la iglesia, aquella vida que está enfocada para rescatar las almas. Ese es el reposo del Padre. Ustedes únanse a ese corazón que la iglesia está teniendo. Ese sentir la iglesia quiere por medio de nosotros también. Que se una su corazón a ese sentir de la iglesia. Eso es lo que el autor les está diciendo aquí a los hebreos. De la misma manera a nosotros también. Ese es el reposo del cual el Señor nos está hablando. Entonces, hermanos, cuando escucho los testimonios, cada lunes nosotros tenemos las reuniones con los ministros. Y cuando escucho los testimonios de cómo Dios trabaja, hace poquito ya se abrió la iglesia de San Juan del Río. 30 hermanos ya se están reuniendo allí. ¿Cómo fue? Fíjense, digo, así es la iglesia. Un hermano fue a predicar a San Juan del Río. Un hermano de Tlalnepantla fue a predicar a San Juan del Río. Primero una familia escuchó, después esa familia invitó a otra, después se invitó a otra. 3 familias se reunieron. Y luego, un día, el evangelista de la iglesia de Tlalnepantla le comunicó al pastor, aquí en San Juan del Río se está reuniendo algunas personas con las que se está teniendo un estudio bíblico cada semana. Un hermano se está encargando de ese estudio bíblico. Y luego, un día el pastor fue, como 50 personas estaban ahí reunidas, solamente de ahí, ¿no? O sea, aparte ellos invitaron a otros más. Cuando el pastor vio eso dijo, creo que necesitamos aquí levantar la iglesia. Hace una semana ya fue mandado un evangelista a la iglesia de San Juan del Río. El pastor decía, creo que en poco tiempo, esta iglesia todavía va a estar más grande que otras iglesias que recientemente también se han levantado. Esa obra nosotros cuando escuchamos, tanto gozo y alegría nos da. Porque ese es el reposo del pueblo de Dios. Hermanos, el autor y la iglesia así nos está diciendo. El verso 9. Vamos ahí, por favor. Vamos ahí, verso 9. Leamos juntos, por favor. Del capítulo 4. Hebreos 9. Hebreos 4, 9. Hebreos 4, 9. ¿Sí? Hebreos capítulo 4, 9. Leamos juntos, por favor. A las 3. 1, 2, 3. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, reposen ustedes. Reposemos en el reposo de Dios.
mi padre trabaja, hasta ahora mi padre trabaja, en ese trabajo yo también trabajo. En donde usted se encuentre, en la condición en la que usted se encuentre, entienda, ¿verdad? El propósito de la iglesia, el propósito del Señor, que es ahí ponernos en el reposo. ¿Y cómo es ese reposo? Cuando usted anuncia el Evangelio. Cuando usted es utilizado para llevar esta noticia, este Evangelio, entonces usted va a experimentar el reposo. No simplemente, ¿verdad?, lo que hace es un trabajo, sino que mediante ello, para el Evangelio. Por eso, usted tenga bien entendido cuál es el reposo. Si ahora usted no siente en su corazón ese descanso, ese reposo, sepa entonces que no ha entrado al trabajo del Padre. Tal vez usted sí viene aquí como un miembro, ¿verdad?, a la iglesia, pero usted está, pues, en sus asuntos, en sus intereses, en sus preocupaciones. Por ese motivo, usted no puede explicarse o entender este reposo del cual el Padre está hablándonos. Yo tengo muchos asuntos también, igual personales, pero cuando veo cómo el Evangelio se anuncia, igualmente cómo el Señor está así dándose a conocer y cómo también por medio de nosotros quiere hacerlo, eso me da tanta satisfacción en mi corazón. Por eso, hermanos, unámonos a este corazón que Cristo tuvo, a este corazón que el Padre tuvo. ¿Cuál es el reposo? Que todos estemos en ese reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí mismo dice, en el verso 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que ustedes estén bien entendidos del reposo del Señor y también cada uno de nosotros disfrutemos el reposo del Señor. Amén. Bueno, pues entonces vamos a terminar.